ha salido de circulación los peligros que encerraba el huracán Helen. Lo que es la temporada de huracanes, que desde julio hasta el 30 de noviembre siempre se presenta desde tiempos inmemoriales aquí en la Florida. Esta vez no es la excepción. Hay dos huracanes que están circulando, salieron de el África y están circulando en el Mar Caribe para su encuentro a la disolución. En estos momentos el trauma que vive Tampa y Orlando es algo muy delicado por la zozobra en que viven los habitantes. El huracán Milton se intensifica frente a la Florida y llegará justo el miércoles, horas de la noche, frente a Tampa. Entrará por Tampa. Y el huracán ha nacido en las cálidas aguas del Golfo de México y con una fuerza creciente amenaza con golpear directamente a la ciudad de Tampa, en la Florida, clasificando en estos momentos una categoría 3. Se está reforzando. Este sistema avanza en el estado más elevado de alertas operativas y el temor de sus residentes. Desde su aparición, Milton ha sido impredecible, con ráfagas de vientos que superan los 120 kilómetros por hora y múltiples bandas nubosas que se extienden sobre cientos de kilómetros en casi toda la Florida. Va circulando por las calles en Orlando, todo lo ve gris, plomizo, en un sector donde estamos acostumbrados a mirar cielos azules con unas nubes hermosas que arman grandes figuras. Pero bueno, llegamos hoy a hablar del huracán. Asimismo, los meteorólogos advierten que el huracán podría aumentar en la escala de categoría antes de tocar tierra. Es importante aclarar que no soy meteorólogo, pero estamos aquí presentándoles estos datos, esta información, para que sean tenidos en cuenta porque es de interés natural y como periodista tenemos la obligación de poner en conocimiento de nuestros seguidores todas estas informaciones. Sí, tras tocar tierra, los pronósticos más recientes colocan la tormenta como una amenaza directa, no solo en la ciudad de Tampa, sino también para el corazón de la Florida. Exactamente en el centro de la Florida. Esto incluye ciudades que son muy apreciadas como Orlando, están en su trayectoria. Hay personas que deben estar, como decimos en nuestra tierra, aburridas, porque llegan de vacaciones y no pueden estar en la playa. De seguro los parques los van a cerrar por medidas de seguridad y tampoco van a poder asistir a los parques. Esperemos que se disipe todo esto, aunque los meteorólogos dicen que no, que ya es un hecho, hasta el punto de que fue clasificado como categoría 3 en la mañana de hoy. Ya se encuentra proyectada su trayectoria y llega justo frente a Tampa. Sigue hacia el norte un tanto para luego cruzar toda la franja de tierra y llegar al Mar Caribe. Las imágenes satelitales han mostrado el desplazamiento que lleva hasta ahora, también han proyectado su recorrido y los vientos están esperando que puedan superar los 120 kilómetros por hora y múltiples bandas nubosas que se extienden sobre cientos de kilómetros, manifestadas a través de imágenes satelitales que capturan su comportamiento. Asimismo, los meteorólogos advierten que el huracán podría aumentar en la escala de la categoría. Repetimos, antes de tocar tierra, los pronósticos son nada halagüeños. Una región más acostumbrada a la calma de sus paisajes debe prepararse con premura para la irrupción de un huracán. Los residentes en las zonas costeras han comenzado a evacuar, algo que nos parece muy bueno, las zonas más vulnerables, entre ellas las que están próximas a Tampa, de lado y lado, porque las marejadas aumentan, las olas son considerables. El gobernador ha activado
a la Guardia Nacional y también ha ordenado la evacuación forzada de algunos condados como el de Hillsborough y el de Pinellas, porque exactamente frente a Pinellas es por donde va a entrar. Las imágenes en tiempo real que han sido tomadas por los satélites y se están presentando por los noticieros, y hay noticieros que están especializados en la parte meteorológica, valga el nombramiento aquí de Telemundo, que tiene un importante grupo de meteorólogos que cada día presentan las imágenes que son en tiempo real y muestran una lentitud que es preocupante, pero a medida que va dando vueltas el sistema en esas aguas cálidas del Golfo de México, los vientos calurosos alimentan el poder de destrucción de este huracán Milton. En Tampa las costas mostrarán signos de un aumento inminente del nivel del mar, como ya le hemos dicho, tras la marejada ciclónica, mientras las olas alcanzarán niveles de al menos 3 metros. Los sistemas de detección de radar Doppler han estado siguiendo de cerca los patrones de la lluvia relacionados con la tormenta y se espera que torrenciales lluvias y tormentas eléctricas abarquen el área en las próximas horas. Bueno, se está dando ya estos pronósticos que se tenían en la tarde de ayer. Ya hoy comenzaron las lluvias, al menos acá en la zona de Orlando y en otros sectores de la Florida que están en la área de influencia de la ruta del huracán. Ya esas aguas están cayendo y por fortuna no ha habido tormentas eléctricas, que son las que preocupa a muchas personas porque ha habido muchos ataques, podríamos decirle ataques de rayos que caen a las personas que están, por ejemplo, debajo de los árboles, que es un error grave meterse bajo un árbol a esperar que pase la lluvia o que pase la tormenta eléctrica. Aunque la ciudad no está justo al borde de la playa, en Orlando las tormentas pueden provocar inundaciones y apagones que afectan a las personas y lugares donde visitan los turistas, porque la cantidad de lluvia que va a caer es una cantidad muy considerable que puede causar inundaciones. Incluso en el centro histórico de Orlando, en el centro comercial de Orlando financiero, al caer un poco de agua, ya hay niveles de inundaciones de las calles y cierres. Tienen que cerrar las calles porque no se ve lo que hay y tienen una considerable altura, más de 2 pies el nivel de las aguas cuando se inundan, y así va a suceder. Aunque la ciudad espera el huracán Milton en otra advertencia, ya que se prepararon para Helen. No sucedió nada con Helen aquí en Orlando. Ya las personas están preparadas. Estuvimos visitando algunos lugares, centros comerciales, supermercados, y ya desabastecimiento de los anaqueles donde colocan el agua, colocan alimentos no perecederos, se están viendo un poco disminuidos, un poco escasos en papeles higiénicos, y también los almacenes, las grandes superficies especializadas en ventas de plantas eléctricas y elementos que ayudan en caso de que haya apagones a gas o a CPM, ya están siendo compradas y es casi imposible conseguir en un almacén. Si se llega en estos momentos a buscar una planta, ya están muy escasas, hay que recorrer mucho para poderlas conseguir. Es algo increíble lo que les podremos decir de este tipo de cosas, pero en realidad sí, las plantas no se están consiguiendo. Las personas que están esperando que el comienzo del posible choque directo con Tampa,
que está previsto para el miércoles con uno de los eventos muy fuertes de la temporada de huracanes de este año. El gobernador de la Florida tomó las medidas de prevención que se requieren teniendo en cuenta los destrozos dejados por Helen hace 2 semanas. Y aunque traten de resolver el caos en diferentes ciudades, estará preparado el gobierno, estará preparado el Estado para manejar la ira de Milton. Bueno, esto es lo que estamos nosotros evaluando y que vamos a mirar, pero yo creo que ya tienen la experiencia en este gobierno por lo que sucedió y que las personas recuerdan perfectamente. Muchos estaban muy pequeños y todo esto hace 20 años cuando se presentaron alrededor de 5 o 6 huracanes, de 4 a 6 huracanes en la misma línea, atacaban en el mismo recorrido. Es un peligro este tipo de fenómenos. Siga las instrucciones de los organismos de socorro, esté alerta a los avisos de alarma que el Centro Nacional de Huracanes emite y por favor, hágale caso a los anuncios de las autoridades de evacuar. Si la policía llega a su casa y le dice que debe evacuar, tome las cuestiones que ya usted tiene preparada, su kit para este tipo de emergencia, como también tome todo lo necesario para vestidos y tener ropa para humedad, para agua y todo esto. Ténganlo a mano y hagan caso, váyanse enseguida, porque desafortunadamente si usted no se va, sufre una inundación, sufre algún problema como sucedió hace poco, que muchos de los muertos no quisieron salir y sufrieron unas inundaciones terribles y las casas quedaron destrozadas completamente. Hágale caso a las autoridades, porque si usted, estando en plena emergencia, llama a solicitar, si le sale una llamada, entre otras cosas, a solicitarle a la policía que los vayan a buscar, lastimosamente no le van a poner caso. No le van a hacer caso porque ya ellos no van a arriesgar sus vidas, teniendo en cuenta de que hubo tiempo para evacuar y ellos ahora, en el momento en que se está dando la emergencia, ellos están resguardados para poder tomar acción cuando ya se necesite comenzar a evacuar a las personas que ya han sido damnificadas. Las autoridades les piden evacuar, evacúe antes que los problemas sean mayores. Puede que sea demasiado tarde atenderle la urgencia y tenga planta eléctrica, tenga baterías, tenga radio de baterías, porque los va a necesitar para ir conociendo de cerca todas las informaciones, todas las alertas que van a entregar por los medios de comunicación. La invitación, cuando les repetimos, le digan desalojar, a desalojar, tengan muy en cuenta eso y esperamos que las cosas no salgan a mayores, que se disuelva, pero ya cuando un huracán se marca su trazo, lo único que puede suceder es de que baje la categoría y se conviertan en tormentas, pero eso de que va. Y otra cosa, lo más peligroso después de que ya ha pasado el huracán son los tornados, y esos tornados van con tanta fuerza en cuanto al viento por la velocidad que recorren, que levantan hasta maquinarias agrícolas. Le deseamos la mejor de las suertes. Vamos a mantenernos protegidos en caso de que no sea necesario evacuar, pero esté alerta. Los invitamos a continuar viéndonos por este canal. Soy Carmelo Bolaño de Cartaguía Noticias y este canal Carmelo Bolaño YouTube. Muchas gracias.